Para mí un gozo estar hoy predicando la palabra de Dios a ustedes y vamos a orar. A pesar de que acabamos de salir de un tiempo de orar, tenemos que presentarle la palabra del Señor al Señor para que Él esté llegando a cada corazón con el mensaje de hoy. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú hoy nos quieres hablar. Tú hoy tienes palabra para nosotros, Señor. Danos el entendimiento, Señor. Prepara los corazones para que podamos extraer las verdades bíblicas que necesitamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Te doy muchas gracias porque sé que tu Espíritu Santo está aquí y va a estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace muchos años viví una situación. Generalmente ustedes conocen la mayoría de las situaciones que nos pasan a nosotros, pero esta creo que no la conocen, entonces se la voy a contar. Esto fue hace varios años. Yo estaba de novio con Melissa y tuvimos una diferencia, una ruptura que causó mucho dolor. Estábamos quizá un año antes de casarnos y a través de esta ruptura no se veía una posible solución. Fue para nosotros muy duro. Meli oraba, yo también oraba por mi lado, pero quizás mis inseguridades, mis temores, mis fallas también me habían hecho perderla en ese momento. Ella tomó la decisión de irse unos días para Cartagena. Allá tiene unos familiares y ella fue y se refugió allá. Yo seguí pensando, seguí maquinando qué podía hacer hasta que recibí de Dios que ella debía ser mi esposa y era la mujer que tenía que estar conmigo. Cuando nosotros como hombres recibimos eso, ¿qué hacemos? Enseguida buscamos la manera. Yo recuerdo que me tocó pedirle a Igor el carro, me tocó buscar unas flores, no recuerdo si llevé música o algo así, a ella le gustaba que yo le dedicara canciones. Y la cosa estaba complicada, no era fácil. Pero bueno, cogí el carro y me fui para Cartagena a buscarla. Y allá llegué y los familiares de ella así como mal encarados y la cosa, pero lo logré. Ella me aceptó de nuevo. Para ella seguramente no era fácil aceptarme después de varios años de noviazgo y digamos que yo le haya salido con un chorro de babas, pero ella me aceptó. Ella en parte perdonó y yo pude estar de nuevo con ella y después de eso pues me casé y hoy han pasado 14 años y 12 días de nuestro matrimonio y gracias a Dios todo ha sido una bendición. ¿Sabe? Eso es lo que se llama una historia de reconciliación. Y hoy, en la palabra, les voy a mostrar una de tantas historias de reconciliación que tenemos para aprender, para aplicarlo a nuestra vida. Y está en un libro que me encanta, que es el libro de Filemón. Está comprendido entre los versículos 10 y 19. Cuando les digo Filemón 10, 19, todavía no me lo pongas. ¿Por qué no le digo capítulo? Porque solamente tiene un capítulo. Entonces, solamente le digo el versículo. Se sobreentiende que solamente tiene un capítulo. Y aquí vamos a ver una historia en la cual hay tres personajes principales.
que son el apóstol Pablo, que ustedes bien lo conocen, Onésimo, que es un esclavo, y Filemón, que era un cristiano de la ciudad de Colosas. Resulta que esta historia se da entre Roma y Colosas, y es una historia que, para decirles a grandes rasgos qué pasó, el apóstol Pablo intercede por el esclavo Onésimo para que Onésimo sea elevado de su condición de esclavo a una condición de hermano. Para que esto se diera, Filemón, acuérdense, el cristiano de Colosas, necesitaba perdonar a ese esclavo, para que ese esclavo pudiera llegar a ser un hermano. La condición cambiaba de esclavo a hermano, pero necesitaba un perdón. Por eso se parece un poco a mi historia. Se necesitaba un perdón, y es una persona que eleva su condición. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 10 de la carta del apóstol Pablo. Pablo escribe una carta a Filemón. En esa carta, él comienza diciendo: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. ¿Qué pasó? Te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo. En Roma, los esclavos eran el ser más despreciable que existía. Carecía de voluntad. Los esclavos no tenían derecho ni siquiera a opinar. Su amo podía disponer de la vida del esclavo cuando se le diera la gana, sin ningún tipo de repercusión. O sea que si él quería matarlo, lo mataba y no había ningún problema. Este era Onésimo. Este es uno de los personajes de los que estamos hablando hoy. Pero resulta que le apareció padrino. Dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Resulta que Onésimo, que era un esclavo de Filemón, el cristiano de Colosas, se le había escapado a Filemón, se voló. Cuando esto pasaba, se hacía una gran afrenta al amo, y este esclavo se convertía en un esclavo fugitivo. ¿Qué hizo Onésimo? Se fue para Roma, que era una ciudad muy poblada, y allá trató de inmiscuirse hasta que fue a dar a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, se encuentra con Pablo. Pablo, como ustedes saben, era un predicador excelente que siempre estaba hablando de Dios, y lo coge: ven para acá, y le enseña y le predica de Dios. ¿Qué pasa con Onésimo? Onésimo se convierte, llega a ser una persona temerosa de Dios. Por eso aquí dice: me convertí en su padre en la fe mientras estaba aquí en la cárcel. ¿Sabe? Los padres en la fe son aquellas personas que nos han llevado a nosotros a conocer el Evangelio. Todos los que están aquí tienen padres en la fe, a menos que hayan llegado solitos. Pero le informo, si usted llegó solito, tiene sus pastores, que son sus padres en la fe. Son las personas que lo llevaron a Cristo, que le dieron esa buena llamado, esa buena noticia de salvación.
y que hacen que hoy usted esté aquí. Pero fíjese, muchos de estos padres espirituales que cada uno de ustedes tiene, después de que lo dejan a usted sembrado en una iglesia, usted tiene que cambiar esa paternidad. Esa paternidad ya no es propia de esa persona que lo evangelizó y pasa a ser de sus pastores, porque sus pastores son los encargados delante de Dios de llevarle el mensaje a usted. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque hay muchos padres espirituales que de pronto, incluso hay personas que predican y no son ni cristianos, pero tienen una capacidad tremenda y terminan llevándolo a usted a la iglesia y ellos siguen en sus malas cosas. Entonces, es su padre espiritual, pero fue el que lo llevó a usted a Cristo, pero no es quien usted tiene que obedecer en el transcurso de su vida cristiana. Para su llegada aquí estuvo bien, pero hasta ahí está. Entonces, tengamos en cuenta eso. Padre en la fe es quien te lleva a conocer el Evangelio y hoy nuestros padres en la fe son nuestros pastores. Seguimos con el 11. Dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. ¿Por qué subrayo que no fue de ayuda para ti en el pasado? Porque resulta que cuando un esclavo salía de su amo, era diciendo por todas partes donde iba, daba un mensaje de que su amo era un mal amo, porque no se acostumbraba que los esclavos se fueran de sus amos. Cuando un esclavo hacía esto, era un esclavo desagradecido, un esclavo malvado, un esclavo que estaba traicionando la confianza de su amo. Ese era el caso de Onésimo. Lo que había hecho Onésimo era bastante grave. Además que Filemón había pagado por ese esclavo. Entonces cuando él se va, él pierde el dinero que tenía para por la compra de ese esclavo, pierde toda prestigio, todo buen nombre. Mire, las personas que tenían esclavos eran las personas adineradas. Las personas pobres no podían tener esclavos. Es más, las personas pobres se convertían en esclavos. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de ese tipo de esclavitud que se veía en Roma, no eran esclavos como nosotros lo tenemos en cuenta ahora, que serían de pronto personas africanas y con grilletes y que les dan así. No, ellos eran personas totalmente normales en cuanto a su físico. Podían ser blancos, podían ser de ojos claros. Cualquier persona que de pronto no tuviera dinero podía ser comerciado y podía ser llevado a la situación de esclavo. Por eso dice él que no fue de mucha ayuda para ti, porque para él, para Filemón, Onésimo era una piedra en el zapato. Pero entonces en la carta le dice que ahora nos es muy útil. Es un mensaje un poco contradictorio, porque resulta que ese esclavo traicionero ahora resulta que es una persona útil. Y extrañamente el nombre Onésimo traduce útil. Bueno, son cosas como de casualidad que a veces pasan ahí. Sigamos con el 12. Ahí está. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Qué pasó? Pablo, cuando le predica, cuando hace que Onésimo se convierta, se lo envía de vuelta a Filemón. Él le toca recibirlo.
Y no solamente recibirlo, sino que tenía que recibirlo con la misma alegría que como si recibiera a Pablo. ¿Ustedes cómo harían si se les presenta un esclavo? Ya les he comentado bien la historia, y se les presenta, es una situación difícil, nadie la quiere vivir, y resulta que este señor regresa, pero regresa recomendado por Pablo, y además le dice, trátalo a él como si fuera yo mismo, con él va mi corazón. Miércoles, qué problema en que me estás metiendo. Y uno, a veces a uno le toca así, y uno le toca como que... Esa era la situación en que Pablo puso a Filemón. ¿Y sabes qué? Jesús es así. Jesús, aunque nosotros seamos malos, nos justifica. Jesús pelea por nosotros. Jesús da la recomendación de nosotros. Jesús pone el pecho por nosotros, como lo estaba haciendo Pablo. Pablo se las estaba jugando toda por un esclavo inservible que no valía nada. No digo porque yo lo pensara, digo porque eso dice la palabra. Los esclavos no valían nada en ese tiempo. Pero aunque no valiera nada, para Pablo era valioso. Así como tú eres valioso para Jesús. Y Jesús pelea por ti, y Jesús es tu abogado, y Jesús es el que siempre se presenta contigo de la mano. Nosotros aquí estamos conociendo a Jesús para andar con Él, para andar respaldados. No necesitamos guardaespaldas porque tenemos a Jesús. Jesús pone el pecho por ti. ¿Qué más queremos nosotros? Pasa el 13, por favor. Quería retenerlo aquí conmigo. Mira lo que dice Pablo. Me quería quedar yo con Onésimo. Quería retenerlo aquí conmigo. Pablo estaba en la prisión, en Roma. Estaba metido en una circunstancia bastante desagradable. Y cuando tú estás en esas situaciones, es bueno tener una persona que te ayude. Él escribía mucho, necesitaba una persona ahí. Dice, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Era un prisionero inocente, era un prisionero que no tenía la culpa para estar metido en una prisión. Pero por causa del Evangelio sufrió todo este tipo de cosas. Y necesitaba a Onésimo. Onésimo, después de haberse convertido, era una persona muy necesaria para Pablo. Dice, y él me hubiera ayudado de tu parte. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos creemos inútiles porque muchos estamos en situaciones de esclavitud. Quizás no somos esclavos como era Onésimo, pero estamos esclavos del pecado y estamos alejados de Dios. Y eso nos hace a nosotros perder nuestra identidad, perder nuestro valor. Por eso nuestra autoestima se va al piso. Por eso sentimos que no valemos nada. Por eso sentimos que las otras personas no quieren estar con nosotros. Sentimos que vamos perdiendo, que no ganamos ni una. Porque estamos en una condición de esclavos. Pero esta historia de reconciliación que estamos viendo hoy nos va a elevar a otro nivel.
para que tu autoestima vuelva, para que tú sepas que eres un hijo de Dios, un bendecido, una persona que tiene unción de honra, porque el cristiano es diferente, porque el cristiano no es igual, porque el cristiano vale mucho más, porque tiene a Cristo en su corazón. Cada uno de ustedes cada uno de los que decidió no irse para la playa, sino venirse para la iglesia, está honrando al Señor. Y el Señor no es deudor de nadie. Y el Señor ve lo que tú estás haciendo. Quizás tú no estás viendo los frutos que necesitas, que anhelas. Quizás todavía estás en esa condición de esclavo. Eres un onésimo. Pero hoy de aquí, los onésimos se quedan y vamos a salir puros hermanos en Cristo, bendecidos. Porque los onésimos se quedan aquí. Leamos el 14. Dice Pablo, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. ¿Sabes? Esta carta de Filemón es la carta más tierna que escribe el apóstol Pablo. Dice, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Él le iba a mandar un chicharrón, pero no quería hacer nada sin que Filemón estuviera de acuerdo. No quiso imponerle nada. Pablo no era ningún pintor en la pared. Pablo era romano. Pablo tenía prestigio. Pablo tenía poder. Y además de eso, era el padre espiritual de Filemón. Y con esa condición de padre espiritual de Filemón, podía mandarle el chicharrón sin problema. Pero además de ser poderoso, fue delicado, fue amable, fue tierno. ¿Sabe a quién se parece? A nuestro Señor Jesucristo. Es tierno, es amable, que no le importa todo el poder que tiene y se puede bajar al nivel de nosotros, a darnos a nosotros. Tanto se bajó que se entregó en un madero por ti y por mí, que no valíamos la pena. En este caso, Pablo se asemejaba a Jesús y decía, no por obligación. ¿Sabes cómo veo yo el amor de Dios? El amor de Dios es tan grande que nos dio libre albedrío. Ustedes saben qué es libre albedrío, ¿cierto? Nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos decirle a Dios chao, que no. Pero Él nos ama tanto que nos permite eso. Nos permite fallarle. Él pudo habernos creado a nosotros unos robots ahí que todos lo adoraran, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Pero Él prefirió que tú lo amaras conscientemente, que tú lo amaras de corazón, que tú lo amaras después de una decisión racional, donde le entregas tu vida a Él. Decisión consciente es lo que Él quiere. Que tú tomes ese libre albedrío y hagas buen uso de él. Un caballero. Todo un caballero nuestro Señor.
Pasemos al 15. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Ahí estaba Filemón leyendo la carta. Perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Ahora me vas a mandar a ese man acá otra vez. Y recomendado. Y que lo trate bien. Perdiste a Onésimo por un corto tiempo. Pablo quería hacer moñona. Que Onésimo dejara de ser esclavo. Y también quería que Filemón recibiera ya no un esclavo despreciable, sino algo más valioso que eso. Y de regreso para siempre. Ponme el siguiente, 16. Para que haya una reconciliación, se necesita un perdón. Filemón estaba ante una decisión. Estaba enfrente de ese esclavo. Lo recibía como le había hecho saber Pablo por medio de la carta, o sencillamente hacía lo que podía hacer. Él podía matarle, podía azotarle, podía devolverlo por donde vino. Pero resulta que tiene en su mano una carta de su padre espiritual Pablo, que le da unas instrucciones. Le dice, él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, porque ya Onésimo había dejado de ser ese esclavo despreciable. Ahora Onésimo era un hijo de Dios, era una persona convertida. Mira lo que dice, es más que un esclavo, especialmente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Pablo recibió un esclavo y le estaba devolviendo a Filemón un hermano. Eso es lo que hace Cristo. Cristo nos toma como esclavos del pecado y nos transforma a lo que estamos aquí. Hermanos en Cristo. Amén. Es la transformación. Es pasar de un estado a otro. Pero necesitaba un perdón. Como les dije anteriormente, Filemón estaba ante un chicharrón. Lo perdonaba y hacía lo que Pablo decía, o lo mataba o lo azotaba. Se necesitaba un perdón. En toda historia de reconciliación se necesita un perdón. Yo no sé cuál es la historia tuya, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé a quién tienes que perdonar. Yo no sé a quién le hayas hecho daño. Yo no sé quién te haya hecho daño a ti. Pero para que pueda haber una reconciliación, se necesita un perdón. Sigamos. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Difícil se la puso. Ahora, además de recibir a este esclavo despreciable, lo tengo que recibir
no solo como un hermano, porque ya era hermano porque se había convertido con Pablo en la cárcel, no solo como un hermano, sino como Pablo. Pablo no era un hermano para Filemón, Pablo era su padre espiritual. ¿Sí están notando cómo cambia la situación del esclavo? ¿Cómo asciende su situación? Y cómo Filemón se pone enfrente de eso. Recibe una carta. ¿Sabe? La carta la mandaban sellada. Pablo la escribía en la cárcel. Se la entrega a Filemón, a Onésimo, al esclavo, y lo manda a Colosas, a donde está Filemón. Y el esclavo, que ya es hermano, va con su cartica y llega donde su antiguo patrono. Ustedes se imaginan la situación. Y la saca. Yo me imagino que se la dio así como que, coge ahí, mira. Él no sabía qué decía la carta. Él no sabía si el otro iba a decir, ay, llegaste, te estaba esperando y te me pusiste de papayita. Él no sabía qué decía la carta. Imagínate el esclavo. ¿Qué tal que el Pablo ese haya dicho, mata a este man apenas lo vea? Este man se portó mal aquí conmigo en la cárcel. El esclavo fugitivo, Onésimo, confió en su padre espiritual. Él cogió la carta y se fue donde Filemón y la entregó. Estaba entregando su vida. Se estaba poniendo en riesgo de muerte. De pronto, Filemón recibía la carta, la dejaba ahí y lo mataba. ¿Sabe que Filemón andaba con guardaespaldas? Filemón era dueño de una casa grande. En él se reunía la iglesia de Colosas. Como les dije anteriormente, era un tipo adinerado. Cuando llega el esclavo, seguramente él, hey, vengan para acá, vamos a ver con qué viene este man. Con sus lanzas y sus cosas. Cualquier vacile, hay que darle. Resulta que trae una cartica, pues, y de Pablo. Cuando él ve que es de Pablo, miércoles, la cosa es seria. Y cuando la abre, cuando la lee, cuando le dice, recíbelo ahora como un hermano. No solo como un hermano, recíbelo como si fuera yo el que estuviera llegando a tu casa. Cuando llegaba Pablo, había que servir banquetes. Había que darle el mejor cuarto. Y le dice, recíbelo como a mí. Otra vez nuestro Señor Jesús. Otra vez Pablo hablando como hablaba nuestro Señor Jesús. Con respaldo, con amor, con apoyo. En el mundo nadie te va a apoyar. Pero con Dios, Él se va a presentar por ti. Él va a abogar por ti. El abogado es una persona que nos representa, que pone en el pecho por nosotros. Así es nuestro Señor Jesús. Sigamos. La reconciliación trae consigo una bendición. Toda esta historia de reconciliación arroja bendición. Bendición para todo el mundo. El esclavo fue elevado de nivel. Filemón
Ya no recibió un esclavo inservible, recibió un hermano en la fe, recibió una persona valiosa. Mire, el esclavo de aquella época tenía costumbres malas, era egoísta, era deshonesto. Seguramente Onésimo era así. Tan malo era que se le había volado. Pero Pablo le manda un cristiano ejemplar. La bendición es pasar de un estado al otro. Y mira lo que dice en el 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. ¿Usted ha tenido personas que han hecho eso por usted? Además de mis padres y mi familia, no creo. ¿Quién pone el pecho por ti? ¿Quién te dice yo pago por él? ¿Quién es capaz de firmar por ti? Pablo le dijo a Filemón, todo lo que él te deba yo lo pago. Yo me hago cargo de todo lo que él te deba. Ese esclavo que ahora era hermano ya no debía nada. Estaba viviendo la bendición en una situación desafortunada que se dio. Se necesitó un perdón por parte de Filemón para poder llegar a una bendición. Son los tres aspectos de este mensaje. La situación de mi ruptura con mi novia en aquel momento era una situación. Necesitaba un perdón para llegar a la bendición. Y ponme el 19. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano. ¿Sabe? No utilizó escriba. Generalmente ellos usaban una persona que les escribía. Pero en este caso, Pablo se la tomó en serio. Y Pablo escribió de su puño y letra su carta. Dice, yo te lo pago. Y no mencionaré que tú me debes tu alma, tu propia alma. ¿Sabe por qué? Porque era su padre espiritual. Era quien lo había llevado a él a conocer a Cristo. Pero él no usó el poder que tenía sobre Filemón. Él no le dijo, lo recibe porque soy yo el que te lo estoy mandando. No, fue caballero, fue delicado. Ni siquiera mencionaré que tú me debes tu alma a mí y prácticamente me tienes que obedecer. No lo voy a mencionar. Porque así es Jesús. Jesús no echa las cosas en cara. Jesús no te dice, tú me tienes que obedecer a mí porque yo soy Dios. Jesús siempre tiene sus brazos abiertos para recibirte. Sucio, arrastrado, como vengas, enfermo, así le hayas negado. ¿Sabe? Es fin de año. No sé qué dificultades han habido en tu vida. No sé
qué personas tú necesitas reconciliarte. No sé qué situaciones de perdón no has podido solucionar. Es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo para que tú, que viniste hoy, te reconcilies con tu Señor. Para que ya dejes ese estado de esclavo de pecado y te conviertas en un verdadero hijo de Dios. Se acaba el 2018 en unos días. Todos nos examinamos. Todos vemos qué hicimos o qué dejamos de hacer. Pero no es bueno llevarnos la oscuridad y la falta de perdón al 2019. Quedan unos días para ponernos en paz. Nos quedan unos días para ejercitar esa reconciliación. No es fácil perdonar. No es fácil que te perdonen. De pronto vas a tener que hacer cosas para que la otra persona te perdone. Esta mañana hablando con mi esposa me decía, yo ni siquiera pregunté qué fue lo que te pasó. Y esta mañana me dijo, y tampoco quiero saber. Pasado 15 años y pico. Y tampoco le voy a decir. Eso sí, la culpa fue mía. Eso sí. A ella le tocó perdonar. Hoy te toca a ti. ¿Sabes? Cuando uno perdona, se quita un peso de encima. Cuando uno perdona, arrebata bendiciones. Cuando uno perdona las deudas, Cristo paga por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter al 2019 con lo mismo? No es fácil cambiar. Pero gracias a Dios tenemos esta escuela. Esto es una escuela, esto es un centro de rehabilitación. Esto es un hospital, esto es de todo. La iglesia es de todo. Es nuestro oasis, es nuestro cargador. Todos ustedes entienden lo del cargador, porque cuando se les acaba el celular lo tienen que cargar. Cada domingo ustedes vienen y enchufan aquí hasta que queda full. Algunos les alcanza hasta el miércoles, otros hasta el próximo domingo. Pero con esa batería full, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer llamadas, tenemos que mandar textos, tenemos que mandar WhatsApp. Y hoy el llamado es a ponerte en paz, a reconciliarte, a volver al estado de hermano amado, a dejar de ser un esclavo miserable del pecado, a elevar tu condición, a caminar de la mano con Cristo. Hoy es un día de reconciliación, un día de no volver a echar para atrás. Todos tenemos cosas que cambiar. Vamos a orar, pasemos acá adelante. Vamos a orar. Todos los que quieran reconciliarse con Dios, todos los que quieran decirle a Dios, Señor, una nueva oportunidad,
Esta es una iglesia de oportunidades. Este es un Dios de oportunidades. Todos los que quieran dejar de ser onésimos y convertirse en hermanos amados, pasen al frente. Se necesita un perdón. El perdón no es fácil. Se necesita tomar pasos. Se necesita hacer cosas. Se necesita doblegarse. Eso no es automático. Pero Dios está con nosotros. No somos nosotros solos los que vamos a hacer el trabajo. Dios está con nosotros como caballero, como elegante. Nos abraza, nos respalda, nos apoya. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana de bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a cada uno lo que tenemos que hacer, Señor. Oh Padre, entregamos nuestros sentimientos, esas cosas que no hemos podido dejar, esas cosas que no hemos podido hacer. Padre, tómalas en tus manos, Señor, y apóyanos, ayúdanos. Tenemos la intención, Señor, de ser mejores. Tenemos la intención de no volver a caer. Queremos reconciliarnos hoy contigo. Queremos pasar al 2019 de la mano tuya. Señor, sobre todas las cosas te amamos. Cambia mi carácter, Señor. Cambia mi manera de ser. Paga por mí las deudas. Muéstrame la salida, Señor. Muéstrame cómo voy a hacer para poder pasar de mi situación de esclavitud. Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero caminar de la mano contigo, Señor. Padre, abre las puertas, Señor, de bendición para tu iglesia. Abre las puertas, Señor, que por alguna razón, quizás mía, oh Dios, se han mantenido trabadas, Señor. Hazme cambiar, oh Dios. Hazme tomar ese paso que no me he atrevido a hacer. Ayúdame, Señor. Cambia esa cabeza que tengo dura, que tira para lo malo, Señor. Oh Padre, llena los corazones tristes. Rectifica, Señor. Añade autoestima. Añade valor. Tú tienes valor porque eres hijo de Dios. Tú tienes un gran valor. Ya no eres esclavo. Ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes unción de honra. Los cielos te están esperando con miles de bendiciones. Señor, enséñanos cómo dar los pasos para agarrar las bendiciones que tú tienes para nosotros. Queremos ser nuevas criaturas. Queremos sorprender a nuestras familias con nuestros actos. Que no nos conozcan, Señor. Que vean realmente hombres nuevos. Porque asistimos cada domingo a este hospital para cambiar, Señor. Moldéame. Moldea a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan alcanzar el propósito que Dios quiere en cada uno de ellos. Señor, yo los bendigo, Padre. Bendigo la congregación de Centro Bíblico Rodadero.
bendigo con toda bendición espiritual, con la bendición de mis padres, para que sean prósperos, para que sean felices, para que salga la amargura y llegue el perdón. Te damos muchas gracias, caballero Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.